Bienvenidos a Xochitlactol, Palabra Florida, un programa del canal Ellos y Nosotres. Mi nombre es Daliri y en los controles de producción está Ro, y espero poder contagiarles el día de hoy un poquito de la pasión que siento por la fotografía y lo mucho que me emociona además platicar con Rebeca Monroy Nasser. Ella es historiadora de la fotografía, parte de la Dirección de Estudios Históricos del INAH, que además coordina el recuento de algo muy importante, un tema que a México le toca de manera sensible, las luchas sociales en nuestro país y las personas que optan por fotografiarlas como medio para comunicar todas estas exigencias a nivel social. Rebeca Monroy, quien además es doctora en Historia del Arte, coordinó junto con Abraham Naón un libro sobre el fotógrafo, sindicalista y siempre solidario Jorge Acevedo Mendoza, un referente de la fotografía documental, periodística y de pueblos indígenas por lo menos para mi generación. Y pues bueno, bienvenida Rebeca, muchas gracias por estar aquí en Xochitlactol. No, pues un placer estar con ustedes. La verdad que me emociona mucho llegar a este público, ¿no? Me parece que ellos y nosotros es muy importante poder tener justo esta palabra florida, esta evocación, esta capacidad de transmitirles también lo que a mí me apasiona, como a ti, que es la fotografía y la historia de la fotografía. Muchísimas gracias por acompañarnos y por compartirnos además esta historia fascinante de un fotógrafo que marcó realmente la diferencia en cuanto al fotoperiodismo y la fotografía documental en la historia del siglo pasado. ¿Cómo fue el proceso de este libro y por qué hacer un homenaje a Jorge Acevedo? Mira, es bien importante contextualizar un poquito el hecho de que él falleció en 2019, ¿no? Desgraciadamente, en julio del 2019, pues dejó de estar con nosotros y en ese momento hubo varios homenajes que se le hicieron tanto en la Dirección de Estudios Históricos como en el Museo Nacional de Antropología. Y en ese momento, pues los colegas de historia contemporánea que están en la Dirección de Estudios Históricos, Abraham Naón, sus hijos, gente que trabajó con él en el sindicato cuando él fue líder sindical por varios años, Luis Hernández, en fin, hubo una reunión y una evocación de la labor que realizó Jorge en el ámbito del sindicalismo, pero también de la fotografía. Y era algo que nos parecía muy importante desde entonces y desde hace varios años. Antonio Saborita ha sido director del museo y nos abrió ese espacio para poder converger también y hacer pues una especie de homenaje, reconocimiento a este colega, compañero, como tú bien dices, solidario, y muy evocador de las luchas feministas, que es algo muy interesante, ¿no? Él siempre desde los años 70, 80, cuando las luchas estaban gestando, cuando andábamos por las calles, siempre apoyó estas manifestaciones, siempre estuvo con las mujeres. Dice Luis Hernández que las feministas lo quieren mucho, las feministas, entonces sí es cierto, ¿no? Había un gran afecto. Y creo que toda esta labor que él realizó como fotodocumentalista merecía un espacio, un libro que no tuvo en vida, ¿no? Eso me parece que es muy importante. Rebeca, pues estamos hablando de una historia también muy importante. Me gustaría que pudiéramos visualizar en estos momentos el, la portada del libro que está justamente ahora sí en nuestra pantalla, Habitar la memoria entre el fotodocumentalismo y la lucha social, la vida de Jorge Acevedo Mendoza a través de la fotografía de 1949, de su nacimiento hasta 2019, que es justamente la fecha en el que se nos adelanta, pero no sin antes dejarnos un súper legado de fotografía social. ¿Por qué es importante el trabajo de Jorge al hablar de la historia y de las luchas y de los sindicatos en México? Fíjate que es importantísimo en el sentido de que es una memoria visual, pero es una memoria visual no hegemónica, es una memoria
nos evoca y nos hace recordar una batalla que se dio por muchas décadas de los movimientos sociales que querían emerger, que querían transformar, que querían modificar lo que se estaba dando en ese momento, ¿no? Era la época de un prismo muy duro y en donde teníamos que abrir espacio después del 68. Él es un heredero directo del 68, él está en la prepa cuando se da el movimiento estudiantil y entonces cobra una conciencia muy fina y muy fuerte y a partir de ese momento, cuando empieza a decidir integrarse a la fotografía, va a tener esta conciencia clara de generar documentos históricos, testimoniales, es decir, él estaba convencido que la fotografía sí podía transformar de alguna manera el pensamiento y la manera de mirar esa realidad. En ese sentido, el libro está muy bien organizado para introducirnos a las partes más sensibles de su trabajo y hay una que a mí me parece que es trascendental, que es justamente cuando él es sindicalista. Cuando él tiene esta posibilidad no solamente de documentar, sino de luchar también y de estar al frente de un movimiento, además magisterial, además de sindicatos. No sé si nos puedas contar un poco de esta etapa de Jorge Acevedo. Sí, yo creo que esta etapa es su etapa cumbre, su época de oro como sindicalista, pero también como fotógrafo. Entonces, por eso es tan importante. Yo quisiera platicar un poquito, pues su desarrollo. Él empezó en el Instituto Nacional de Antropología e Historia por ahí del 1972, se incorpora como fotógrafo. Fue fotógrafo autodidacta, él aprendió solito, como aprendíamos todos en esa época, no había escuelas, pocas clases, entonces te ibas armando en el camino, te comprabas tu camarita o te prestaban una, y él empezó así, parece que tomó algunas, hay algunos ejercicios en su archivo, como de alguna escuela o algo así, pero fue mínimo y finalmente él acabó realizando su trabajo, su estilo, su manera de ver la realidad, pues desde una perspectiva muy propia, que eso fue muy interesante. Y cuando él llega ya al INA, el INA está justo en un momento en que se está desprendiendo del charrismo de la época que había en el sindicato de la SEP, del CENTE, y entonces justo en ese quiebre donde está Luis Hernández, nuestro ahora queridísimo coordinador de la sección Opinión en la Jornada, que incluso tiene un artículo, se abre el libro con un artículo de él, porque es él el que va a tener esa convivencia cotidiana con Jorge, que los va a arraigar, que los va a llevar a un trabajo sindical muy importante. Entonces, Luis fue secretario general de la delegación 324, que así se le llama a los administrativos técnicos y manuales, y después Jorge va a tomar posesión de ese trabajo como secretario general con otras colegas, que es otro de los artículos que vienen donde Rosa Estela Reyes y Tere Márquez nos van a enseñar cómo era ese cotidiano en el trabajo con Jorge Acevedo como sindicalista, que eso es bien interesante, ¿no? Cómo funcionaba, qué hacía. Yo me acuerdo que él era un hombre muy combativo, muy claridoso, fuerte, sólido ideológicamente, y entonces en las marchas, en los mítines, en las diversas manifestaciones, él como sindicalista era un hombre de fuerte raigambre, muy convincente en las negociaciones con las autoridades, también era muy sólido. Entonces, yo creo que de alguna manera esa solidez que tenía ideológica lo fue llevando cada vez más a un plano visual que ya venía desarrollándolo y de alguna manera se afianza. Entonces, vamos a tener en el archivo que nos hicieron favor los hijos, tanto Adrián como Esteban Acevedo, de permitirnos trabajar con él, son 52,000 negativos, no es cosa menor, y de alguna manera vamos a ver cómo va evolucionando su técnica, su discurso visual, que llega a ser una militancia visual. Entonces, a la vez de tener una militancia sindical, va a ser esta militancia y tiene esta posibilidad de trabajo, ¿no?
Entonces es muy interesante porque cómo va su convicción ideológica y de sindicalista llegando a estas alturas y cómo se va a reflejar en la imagen y las dos van a conformar esta parte que Jorge es de una fortaleza sindical muy importante, ¿no? Estás hablando ahora de algo que me parece medular siempre que estamos haciendo el trabajo tanto fotográfico, fotoperiodístico, documental, que nos pone a veces en una línea, en una pequeña zona limítrofe entre que si somos militantes o si somos comunicadores o si somos periodistas o si somos solamente fotógrafos que atestiguan o si somos fotógrafas documentando y no nos debemos de involucrar. Y ahora nos estás hablando de una militancia visual y que creo que eso es algo que Jorge Acevedo logra desarrollar en su trabajo fotográfico y que también nos quita de esos tabús. No sé qué nos puedas compartir acerca de esta propuesta, de esta categoría que ustedes proponen en el libro sobre la militancia visual. Fíjate que eso es bien importante, Daliri, porque una de las ventajas que tenía Jorge al ser un fotógrafo independiente, es decir, él trabajaba en las mañanas para el INA, hacía su trabajo de fotográfico para los arquitectos que estaban en esa dirección de monumentos coloniales, pero en las tardes era su tarde, era su propuesta, era su material, él financiaba todos los rollos, sus cámaras, entonces de alguna manera creo que es muy interesante la libertad que tenía. También en esa época, recordemos que surge el 1+1, ¿no? Y luego va a surgir la jornada, que van a ser dos espacios fundamentales de discurso de la fotografía contestataria, ¿no? Entonces, antes no lo había una fotografía muy congelada, peor en las épocas de Miguel Alemán, se había restringido mucho, estaba muy censurado y autocensurado el discurso, y en esta época, justo cuando empiezan a abrirse estas vertientes más de izquierda, pues hay posibilidades de una producción mucho mejor. Por otro lado, también la revista siempre en la sección de Monsiváis, hay un espacio fotográfico que nos abre Monsiváis y Antonio Saborit, que era un chamaco y que trabajaba con Monsi y que nos abre el espacio para publicar estas fotos, en donde también Luis Hernández, Hermann Bellinghausen y todos ellos van a estar publicando. Entonces son reductos muy pequeñitos los que teníamos para mostrar estas fotografías, para enseñar la verdadera faz del sistema que teníamos por años, ¿no? Aquí vemos este PRI craquelándose, pero ya venía un ímpetu durísimo que teníamos que modificar y transformar porque la realidad se imponía, una realidad severa de gran pobreza y de gran injusticia. Entonces era el momento de generar estos documentos. Y en este sentido, la libertad que tiene Jorge Acevedo al hacer fotodocumentalismo sin estar atado a ninguna fuente es convencer con sus imágenes a quien las vea. O sea, aquí no hay de que me encargaron y entonces tengo que satisfacer al editor o al director de la revista. Aquí yo voy a decir con la fotografía lo que considero, voy a opinar, voy a hacer ensayo fotográfico o una crónica en caso de algún movimiento y con esto voy a poner en escena lo que yo considero debe ser y cómo se debe transformar esta realidad, ¿no? Entonces, si no dábamos resquicio a que se filtrara una medianía, era mucho más directo el mensaje y la idea era esa, convencer. Sí sabíamos que se ideologizaba la imagen y estábamos convencidos de ello y por eso el trabajo era de esa manera, ¿no? Es muy importante también poner en contexto a quienes nos estén escuchando hablar de estos temas tan fascinantes, que bueno, antes, en este periodo de tiempo en el que estamos hablando de la fotografía, digamos, en los 70, en los 80,
pues funcionaban de manera muy distinta los medios. Para empezar, la fotografía se tomaba, se revelaba y luego se enviaba, o tenías que ir hasta la sala de redacción a entregarla o a revelarla, y pasaban muchísimo tiempo, a veces hasta 2 días para poderlas publicar. Eran además en blanco y negro. Gran parte del trabajo que se hacía en esos tiempos no era inmediatez como lo que vemos ahora, que cualquiera puede ir con su celular a tomar fotos, claro que sí, muy bonito, pero digamos que por eso es un hito lo que estamos hablando sobre el trabajo de Jorge Acevedo, porque él en realidad, y lo dice también el libro, eh, este maravilloso libro que nos comparten el día de hoy, Habitar la Memoria, sobre el trabajo fotográfico de Jorge Acevedo. Pues sí, o sea, cómo Jorge toma las decisiones para saber qué es lo que debe importar para esa memoria colectiva de la sociedad mexicana. Veíamos hace ratito una fotografía que es sumamente triste, conmovedora, sobre el asesinato del profesor Misael Núñez Acosta, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, justo cuando estaba iniciando este movimiento, justo cuando estaba adquiriendo la mayor fuerza. Es justo cuando uno de los profesores, que además daba clases en una escuela en las periferias de la Ciudad de México, en Ecatepec, en estas zonas súper peligrosas, y ahí estaba generando toda esta esperanza, y realmente pues los medios no daban cuenta de esto que estaba sucediendo, porque los medios estaban totalmente comprados por los presidentes, por este gobierno de priistas de Estado que teníamos, muy controlador de los medios, y es ahí en donde el trabajo de Jorge, y también pues el nacimiento de medios claves como La Jornada, como estas revistas de las que también nos platica Rebeca, pues se vuelven un escaparate para comenzar a cambiar esa realidad. Y en ese sentido, Rebeca, no sé si nos podrías apuntar aquí en Xochitláctol, cómo este estilo de Jorge Acevedo logró impulsar un cambio desde los movimientos, desde documentar los movimientos sociales. Sí, además es importante, como bien dices, no solo contextualizar esto, sino decir que había acoso por parte de pues la policía, y había persecución, y había que cuidarse mucho, pues no era tan fácil estar en las marchas, y luego el barbón, y con su ropa en mezclilla, pues era muy visible. Entonces, los compañeros de las marchas lo ubicaban y permitían que se les fotografiara. Sin embargo, el otro lado sabía quién era. Entonces, había que andarse con mucho cuidado. Era una época de represión selectiva, te levantaban, te llevaban, te desaparecían. Entonces, todos estos elementos son parte de esa época que es muy recrudecida, que incluso, como dices, traes una cámara muy visible o dos. Yo empecé ayudándole a cargar su equipo en una maleta enorme, pesaba un montón, para que pudiera él salir corriendo con la cámara, cambiarle el rollo, cambiarle la lente. Prefería la lente gran angular porque le daba una visibilidad mayor, pero además había otros colegas, ¿no? En esa época también se armaron varios grupos de fotógrafos que estaban en la deriva y que entrábamos a discutir con mucha conciencia qué queríamos hacer con la fotografía. Entonces también estaba Pedro Valtierra, que aunque estaba ya como fotógrafo en una fuente, estaba Marco Antonio Cruz, entraron los jovencitos que era Francisco Mata, Eniac Martínez. Entonces había digamos, poca gente, pero pocos fotoperiodistas y fotodocumentalistas que andábamos por ahí y que queríamos mostrar esto. Estaba Pedro Iriarte, Alicia Ahumada, David Magua, había un séquito de personajes muy importantes que después cada quien se fue desarrollando en sus términos, ¿no? Y la cosa era poder hacer y cada uno se proponía desde un ángulo trabajar esto, trabajar la inconformidad social, trabajar la denuncia, la injusticia, sin hacer pornomiseria, que eso era algo que se proponía de alguna manera. No vamos a hacer la foto del lindito pobrecito que está, no, vamos a hablar desde la dignidad, vamos a hablar desde lo que sí se puede hacer y lo que queremos hacer. Y yo creo que en ese sentido la fotografía de Jorge y de todos los que estábamos en esa época desarrollando diferentes imágenes,
pues el propósito es ese, hacer conciencia, pero con estética. Había muchas discusiones, fondo o contenido. Había quien apostaba por contenido, había quien apostaba por la forma. Y al final de cuentas entendíamos que tenían que ser las dos. Si querías enviar un mensaje elocuente, tenías que tener también mucho cuidado con el estilo e innovar las formas de trabajo. Así es, pues vamos a ir un brevísimo corte por este momento. No tardamos, regresamos aquí con esta entrevista con Rebeca Monroy, quien es coordinadora del libro Habitar la Memoria, un homenaje a Jorge Acevedo. No se despeguen. Gracias por continuar en Xochitlachtol. Recuerden que pueden seguirnos a través de las redes sociales del canal Ellos y Nosotres. Estamos en Instagram, Telegram, Facebook, X y muy prontamente en Mastodon, porque el X ya se volvió en una plataforma sumamente hostil, pero tenemos presencia en estas y más redes sociales. Y estamos platicando con Rebeca Monroy. Muchísimas gracias por contarnos sobre este libro tan importante de fotografía, un homenaje a Jorge Acevedo Mendoza, Habitar la Memoria. Muchísimas gracias por contarnos todas estas historias, Rebeca, que además muchas de ellas te toca vivirlas de primera mano y como veíamos hace ratito, esta fotografía durante el terremoto del 85, que bueno, Jorge cuenta con una documentación impresionante de los primeros edificios caídos y una de ellas es precisamente esta tan simbólica con el signo, con el símbolo del PRI, el logotipo del PRI derruido, que era también esa importancia de hacer una composición que nos pudiera hablar del contexto social. No nada más se había derrumbado la ciudad, sino lo que se estaba derrumbando era también todo este sistema político partidista del que la gente ya estaba cansada, que no les respondía en una tragedia y que además Jorge lo podía sintetizar tan bien en las composiciones que hacía. Y pues así entramos también en esta parte en donde Jorge comienza a dedicarse a la fotografía documental cuando se va a vivir a Oaxaca, que también creo que es una parte fundamental y muy, muy sensible de su fotografía. Entonces, Rebeca, a ti como investigadora de la historia de la fotografía, ¿qué nos puedes platicar sobre esta otra etapa de Jorge? Mira, yo creo que, bueno, nada más para completar un poquito lo que viene dentro del libro, antes de pasar a Oaxaca, hay un texto maravilloso de Antonio Saborit, que fue su compañero en la Escuela de Cine, en el CUEC de la UNAM, en donde compartieron, y arriba de ellos estaba el Grupo Octubre, que era un grupo maravilloso que había entrado con todo desde la parte ideológica al cine, y estos que eran más jovencitos, pues se dedicaron también a hacer cosas con el acetato, con la filmografía, ¿no? Entonces hicieron incluso algunas cosas de Tina Modotti, que no se concluyó la película y deseamos ver si conservó Jorge los materiales, eso sería sensacional. Trabajó también con otro cinefotógrafo, digamos, haciendo una cosa sobre el silencio de las instituciones, que penetramos en manicomios y en una serie de lugares muy interesantes. Y esta secuela que habla Antonio, justo de cuando publica en La Cultura en México, Jorge, ¿no? Entonces me parece importante. Después, bueno, yo voy a platicar un poquito en el libro de cómo hace foto, de qué hace, cómo se documenta, cuáles son sus luchas visuales, ¿no? Porque discutíamos mucho. Yo era muy jovencita, ¿eh? No se crean. Yo estaba muy chavita, pero discutíamos mucho de cómo había que tomar estas fotos para que tuvieran un impacto visual. Y la fase siguiente es justo la que trabaja Abraham Naón, en donde habla de su trabajo en Oaxaca, ¿no? ¿Qué hizo Jorge en Oaxaca?
decide después del 85 irse con su entonces pareja, María Elena Uribe Muñuzuri, a Oaxaca, a estarse por allá, y en ese momento va a trabajar, pues ya las comunidades, que es muy interesante, aunque tiene perfiles de comunidades afromexicanas desde antes, pues ahí va a profundizar el tema de las cárceles, va a hacer este tipo de fotografía, que él tiene una cosa muy sarcástica en su imagen, él le gusta mucho evocar cosas así con humor negro, o esta de la cárcel, ¿no? Que es maravillosa, esta mereció un premio en la Sexta Bienal de Fotografía, porque le posaron los presos con este carisma que él tenía para acercarse, ¿no? Y fotografiar. Entonces, me parece que es bien importante ir viendo cómo fue mutando sus temas urbanos a los temas locales que también tenían una universalidad. Y trabajó con museos comunitarios, trabajó con los propios artesanos, hizo cosas para la cultura popular. Entonces, creo que me parece que abrió otro espectro. También le significó retirarse de las ligas mayores que estaban aquí en la Ciudad de México. Si costaba trabajo tener un lugar dentro de la fotografía disidente, un poco lo lleva a marginarse. Entonces pierde presencia y esto poco a poco va a llevarlo a que su imagen ya no esté tan presente en el mundo fotográfico. Y por eso nos interesó traerlo a cuenta de nuevo, porque tenemos este tipo de fotografías que nos parece que es muy importante que se conozcan y se reconozcan. Entonces, pues esa etapa de Jorge en Oaxaca es fundamental. Él ya no va a entrar a la fotografía digital, va a decidir que no va a hacer fotografía digital, no se compra cámara, se queda con la fotoquímica, que era tan atractiva para él, el cuarto oscuro, el revelado, la impresión, y va a dejar por el año 2000, 2002 de hacer foto, ¿no? Entonces vamos a ver en estos 52,000 negativos como un diario de su vida, de su obra, de sus transformaciones y del momento en que él decide colgar la cámara. Y entonces son muchos años, 17, 19 años, los que casi ya no va a hacer ninguna producción visual, ¿no? Entonces también esto es importante acotarlo porque se va quedando fuera del circuito sin hacer fotografía digital, ¿no? Pero fue una elección que él tomó. Qué fuerte, porque me quedo pensando, no sé cuántas fotos he tomado yo en mi vida, pero 52,000 negativos me parece impresionante, una cifra realmente, pues es toda una vida, todo un trabajo que a ustedes les ha tocado rescatar, sin duda alguna, en esta investigación tan profunda que es este libro, esta novedad editorial, Habitar la Memoria, entre el fotodocumentalismo y la lucha social en un periodo muy importante de la historia de México. Y pues, Rebeca, nos contabas de esta faceta del cine también de Jorge Acevedo, que creo que eso le da un impulso también. Nos contabas que tal vez hay por ahí la posibilidad de rescatar una película sobre Tina Modotti, lo cual nos emociona Sí, muchísimo. grabaron escenas maravillosas con Lupita Sánchez, que era Tina Modotti, se grabaron allí donde él trabajaba, en el exconvento de Churubusco, unas escenas preciosas. Hay fotos de este periplo, pero no sabemos dónde quedó. Finalmente el ejercicio no se concluyó. Y, por ejemplo, en esta faceta de cine tiene un premio que él gana, fotografía experimental, cuando hace una que se llama Mi Lucha, ¿no? Y te digo que con este juego de palabras, Mi Lucha es que encuentra a un ponciano, es un personaje que reparte periódicos por bueno, trabaja en un edificio como portero, reparte periódicos en la mañana y en la noche es luchador de máscara. Entonces le va a hacer un seguimiento, va a hacer una película y va a ganar un premio con esa película. Esa también habrá que buscarla, localizarla, debe de estar en el CUEC. Bueno, ahora ya no es el CUEC, ya es una facultad,
pero creo que tenemos que seguir, hay mucho que trabajar. Un poco la idea del libro es mostrar esta gama que tiene trabajo tan amplia, tiene cosas de escultura increíbles, porque se iba a las fundiciones y trabajaba con la gente cuando está fundiendo, llevando los pedazos de Miguel Hidalgo o de unas manos rezantes, ¿no? Hay unas cosas maravillosas. Entonces yo creo que hay muchas facetas que todavía se quedaron ahí como, nada más esto existe, trabájenlo, vengan, vamos a ver si los hijos tienen el archivo, está en manos de la familia todavía, vamos a ver si podemos conseguir que nos aporten algo, que nos ayuden, pero que esto sea un primer paso nada más para dar a conocer esta obra fundamental, ¿no? Rebeca, y hablabas también de las discusiones que ustedes tenían en aquellos tiempos sobre cómo tomar fotos para que tengan impacto visual sin hacer algo morboso, sin lucrar a través de el dolor o la ira de las personas, que además me parece que son preguntas que siguen muy pertinentes y más ahora que vivimos en una época hipermediatizada, hipervisualizada. Ahorita nos da la impresión que podemos ver cualquier cosa a través de nuestras pantallas y sin embargo el trabajo de Jorge nos hace volver a pensar en esa ética de a la hora de tomar una fotografía, en dónde está lo importante. En ese sentido, y hablando también de esta memoria visual no hegemónica, ¿por qué es importante a nivel historia de México? O sea, ya más bien vislumbrando este archivo de Jorge como una pieza fundamental para entender a los movimientos sociales y si realmente Jorge pudo hacer esta memoria visual no hegemónica para que digamos que esta historia de los luchadores, de los sindicalistas, de las maestras, de los maestros, pudiera significar algo más en esta historia. No, sí, tienes toda la razón, Dalí. Yo creo que tienes el foco muy claro. Y de alguna manera lo que importa es traer a cuenta toda esta historia, traer a cuenta que no, estos cambios vienen desde mucho tiempo atrás, se ha luchado con mucha tenacidad por ellos, han sido generaciones que hemos ido heredando un poco los temas, los trabajos, la visualidad, pero también la lucha, la militancia, no solo política, también visual, que se acompasan para poder dar paso a la transformación de un país. Y yo creo que eso es bien importante. O sea, las luchas feministas de los años 70 que tanto acompañó Jorge, que las fotos que se hicieron, y a la par hacía las fotos de los grupos que estaban en contra o del grupo pro vida, ¿no? En contra del aborto, cuando estábamos buscando estas posibilidades de que la mujer decidiera sobre su propio cuerpo de manera consciente. Y cómo se fue gestando todo esto. O sea, tiene mucha historia detrás y yo creo que sí podemos y tenemos que darlo a conocer. De alguna manera, los fotoperiodistas, tú puedes acudir a la hemeroteca y vas a tener las portadas, contraportadas, vas a buscar a Elsa Medina, vas a encontrar a Luis Jorge Gallegos, en fin. Pero cuando el fotodocumentalismo es de esta manera, cuando personajes como Rubén Pax han guardado tantas fotos, Francisco Mata, Eñac Martínez, Jorge Acevedo, Pedro Iriar, Agustín Estrada, y tienen estas fotos que nos hablan de un país que se transformó, que tiene muchas luchas por detrás y por delante, que hay muchas cosas que transformar, sí, pero ya venían gestándose también. Entonces creo que esto es muy importante porque justo nosotros hicimos hace un año la exposición del EZLN en recordatorio de los 30 años de su levantamiento, también con la idea de que los jóvenes se acerquen y vean qué pasó, que recuerden o que aprendan, si no lo saben, qué es esta memoria, dónde estamos, qué se ha hecho y cómo se ha hecho, cómo se ha ido modificando mucho una realidad. Y yo creo que eso es lo importante, que las fotos sigan teniendo trascendencia, sigan evocando un periodo, sigan siendo testimonio visual y claro de estas modificaciones. Y yo creo que la foto, aunque hay quien cree que no dice más de 1000 palabras, yo creo que sí, y más si la contextualizas, si la ubicas, la colocas y te vas dando cuenta de cómo se ha ido desarrollando este movimiento fotográfico también tan importante.
Así es, Rebeca, pues muy importante y ahora que lo mencionas, realmente todos estos temas son fundamentales también para quienes estamos haciendo fotoperiodismo o fotodocumentalismo hoy en nuestros días. Es todo un reto y también es muy importante revisar el trabajo de Jorge Acevedo para inspirarnos y también para analizar cuáles son las posibilidades que tenemos para que la fotografía tenga este impacto, como lo dices, que dice más de 1000 palabras. Yo estoy de acuerdo contigo en esta afirmación y también creo que tiene un poder mucho más grande cuando la logramos narrar y contextualizar. Por eso, pues bueno, no sé si nos pudieras comentar cuándo van a presentar este libro y dónde lo podemos conseguir. El libro se presenta el 30 de enero a las 5 de la tarde en la Dirección de Estudios Históricos. Tienen el cartel, vienen los autores, que es un agasajo escuchar a estos muchachos, ¿no? Y a Rosestela. Reyes, es un equipo muy sólido de trabajo. Hemos trabajado durante 4 años en conjunto, pero muchos más. Tenemos 30 años de conocernos dentro de la vida sindical y de la vida laboral. Entonces, es muy, muy lindo el trabajo que se realiza. El libro ese día se va a vender con precio de descuento. Va a haber otras presentaciones, otra en el Museo de Antropología, el 5 de marzo en el Auditorio Sagún, también va a haber libros con descuento, los esperamos a las 5 de la tarde también, y vamos a hacer otras en la UNAM. Estaremos, pues, si ustedes nos permiten, diciéndoles más o menos para que su público y todos puedan venir a vernos, estar con nosotros y escuchar y preguntar sobre todo. Porque sí, la visualidad se aprende y se transforma. Y de eso se trata, que vean qué se hizo, cómo se hizo, de eso es un poco la historia de la fotografía y del arte, para modificarlo, transformarlo y transmutarlo. Muchísimas, muchísimas gracias, Rebeca, por esta interesantísima charla sobre fotografía documental, sobre historia de México. No sé si para cerrar nos podrías hacer un breve comentario, alguna experiencia que tú tengas memorable con Jorge Acevedo. No, bueno, son muchas. Yo creo que una de las partes más fundamentales fue justo esto de las discusiones con Jorge y con todo el grupo de fotógrafos independientes que estábamos ahí, que nos deslindamos del Consejo Mexicano de Fotografía porque no queríamos ser parte del Estado ni del gobierno, ¿no? Ahora yo estudio el Consejo y veo que fue fundamental también. Pero estas discusiones, que yo creo que ahora estamos en la soledad, cada quien en su rollo, literal, en su rollo, y con su cámara y subiendo fotos, y la prisa no nos deja irnos a platicar, a sentarnos, a discutir, a ver qué estamos haciendo. ¿Qué tienen delante los jóvenes, no? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué pueden aportar con una cámara digital que puedes ver la foto inmediata? Que es tan diferente. Y yo creo que sí es una evocación al trabajo grupal y colectivo que es tan importante. Entonces, una invitación a que lo hagan, ¿no? Sí, súper importante, es verdad, hace falta muchísima reflexión y con esta reflexión que nos haces, Rebeca, nos quedamos. Gracias por compartirnos. Espero que este libro tenga muchísimo éxito. Yo voy a ir a la presentación por mi libro. Sí, porque siento que hoy en nuestros días es fundamental revisar el trabajo de Jorge para inspirarnos y agradecerte, Rebeca, que nos hayas compartido en exclusiva mucho antes de esta presentación, eh, este trabajo tan fundamental que ustedes hicieron para difundir la fotografía, la historia de México y sobre todo el trabajo de un fotodocumentalista que marcó la historia de nuestro trabajo, Jorge Acevedo. Rebeca, muchísimas gracias y a todas y a todos, a todex quienes nos escucharon el día de hoy. Les recordamos que cada semana, cada sábado salimos con una emisión nueva de Xochitl. Nos vemos, Rebeca. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias.